Hola Juan, ¿cómo te vas? Gracias por estar tanto tiempo. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bueno, quiero empezar por esto. Vamos a tratar temas que tienen que ver con otras cuestiones desde la legislatura, pero decía, el tema de ficha limpia hoy, la oposición, por lo menos en la figura del legislador Marcelo Cosar, se ha vuelto casi como la figurita preferida de la legislatura si lo juntamos con la RR, ¿no? Yo no quiero hacer una apreciación personal sobre Marcelo Cosar porque... Pero él dice, no me acompaña en la mayoría del... Yo te lo desgloso al tema para que lo entendamos. No quiero hacer una apreciación personal porque me une una amistad con Marcelo, más allá de los partidos políticos y que no estemos de acuerdo en muchos temas. Yo tengo una buena relación y lo respeto a Marcelo. Hay dos proyectos, uno de ficha limpia, que lo presenta Marcelo Cosar, acompañado de la oposición. Otro proyecto que presento yo, que tiene que ver con el mismo tema, pero que en realidad tiene que ver con la legislación argentina. Ya el nombre ficha limpia tiene que ver con la legislación brasilera, porque fue creado allá en la época de Lula, con la consecuencia de que esa misma ficha limpia le impide participar de las elecciones a Lula, y finalmente después se declara la inocencia de Lula y hoy puede ser candidato, pero el tiempo perdido ya pasó. Sí. Yo presento otro proyecto que habla de los requisitos que tiene que tener una persona, un ciudadano, para poder ser elegido, que es lo pertinente para nuestra legislación. El punto de diferencia está en dónde tomamos el punto procesal para tener en cuenta el impedimento. En el proyecto, si condena firme, primera condena, etc. En el proyecto original que presentan los legisladores de la oposición, contemplaban condena, con simple condena. Luego ellos lo condena modifican. En primera instancia. Sí. Ellos lo modifican y establecen con solamente la imputación, no puede formar parte de ninguna elección, de ninguna lista. La imputación es una garantía de derecho del defendido a poder defenderse y acceder a la información de la causa. Y agotar todas las instancias. Exactamente, cuando ha sido acusado. Suprema Corte de Justicia. No. La imputación, la figura del imputado, cuando una persona es acusada, puede ser archivada porque no hay mérito, o que el fiscal diga, existe la posibilidad de que haya algo acá, imputo para que pueda ejercer su defensa esta persona y aclararnos de qué se trata esta situación. El proyecto mío contemplaba condena firme, ¿sí? Es decir, la condena cuando se tiene que ejecutar y no hay más ninguna instancia. Como yo entiendo, dos cosas. Primero, que condena firme a veces en la Argentina la justicia suele llevar mucho tiempo hasta que llegue una condena firme. En promedio estamos hablando de 12 años. Sí, por promedio. Ejemplo, sobre todo en causas que tienen que ver con la corrupción, etc. Entonces, digo, bueno, analicémoslo mejor el tema. Y cuando estábamos en pleno debate, que no es cierto que no se trató, convoqué varias veces a la comisión, fue la única comisión que convocó 2 veces por semana a tratar temas diferentes durante todo el periodo que tratamos ficha limpia. Claro, Juan, quiero poner en autos a la audiencia. Te toca a vos en particular porque sos el presidente de la comisión convocamos a los impulsores de ficha limpia, a los especialistas, a docentes universitarios, a constitucionalistas, convocamos a especialistas en derecho electoral, lo tratamos un montón. Y paralelamente sale un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no un dictamen de la comisión de la Corte Interamericana. Del Pleno. Del Pleno, un fallo en Pleno condenando a la República Argentina y a Córdoba en particular, porque el caso se origina en Córdoba. Paralelamente mientras hacías la reunión de comisión. Mientras nosotros estábamos con el tratamiento, que nos obligó a nosotros a modificar nuestro Código de Procedimiento Penal y establecer el doble conforme que no existía. Nuestro Código Penal estaba redactado hasta ese momento de la misma manera que está redactado en este punto el Código de Procedimiento a nivel nacional. Jurisprudencialmente eso se cambió y está establecido el doble conforme, pero no se modificó la ley. Tuvimos que modificar el Código de Procedimiento Penal y establecer el doble conforme. ¿Qué es el doble conforme para que lo entienda la gente? Una condena en primera instancia ratificada por Cámara. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? Si nosotros aprobamos un proyecto con la mera imputación o con la condena en primera instancia sin el doble conforme, estaríamos contradiciendo no solamente las normas, sino también los fallos internacionales. O sea que estarían sacando el nacimiento de una ley que ya nacería muerta. Absolutamente. Porque podrían apelar tranquilamente. El primer imputado que aparezca en una lista presenta un recurso, la gana y nos tumba la ley constitucionalmente. Porque nosotros incorporamos los acuerdos
internacionales en el año 1994 con raigambre supranacional, supraconstitucional. Bien, ¿y si hacemos algo intermedio? Bueno, eso es lo que propuse yo después de hablar con los especialistas. Digo, ¿propusiste algo intermedio? Claro, yo dije, yo no me caso con mi proyecto original. Digo, yo bajo lo que es una condena firme, bajo al doble conforme, que significaría que una persona es condenada en primera instancia, es ratificada la condena en segunda instancia. A partir de ahí se suspenden sus derechos electorales. Hasta en tanto y en cuanto. Perfecto. Hasta que se resuelve. La causa no queda firme, no queda con condena firme, porque puede apelar al Tribunal Superior de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, etc. Pero en el segundo fallo suspendemos la candidatura, precandidatura, etc. En el caso de que la persona sea condenada, se suprime la posibilidad de que cumpla la condena. En el caso de que la persona es absuelta, vuelve, por eso digo suspensión, se cae la suspensión y vuelve a tener la posibilidad de ser candidato. Dijiste, tenés una amistad que te corresponde a la legislatura, en este caso con Marcelo Cosa. ¿Y cuándo se lo plantearon? Bueno, es que no nos podemos poner de acuerdo porque ellos no se mueven de su posición originaria, que es la imputación. Yo le digo, mirá, esto puede sonar muy lindo para la gente, con la imputación, porque hay otras cosas donde vos no podés acceder a determinados puestos, qué sé yo. Digo, mira, lo que me decís es muy lindo, le puede caer muy bien a los oídos de la gente, pero a mediano plazo lo que estás haciendo es hacer nacer una ley que jurisprudencialmente va a terminar muerta. Hagamos algo que perdure en el tiempo. Bueno, salió muy duro tu colega de partido, diciendo... Lo he visto, por eso yo quería, digamos, plantear cuál es nuestra posición, ¿no?, desde el punto de vista técnico, es decir, existiendo un fallo de la Corte Interamericana, habiendo nosotros modificado el Código de Procedimiento en base a eso, una norma supranacional, ya con jurisprudencia firme por un caso ocurrido en Córdoba, no podemos nosotros cometer el error en una norma tan importante donde estamos suprimiendo o suspendiendo derechos electorales, de hacerlo de una manera que es la que no indica la jurisprudencia y la legislación supranacional que nosotros hemos estado cumpliendo. Es más, nosotros nos vimos obligados a cambiar el Código de Procedimiento. Dentro de poco tiempo lo va a tener que hacer también la República Argentina, porque también fue condenada la República Argentina, y 14 provincias más. Porque cuando hablan de ficha limpia en otras provincias, estamos hablando de provincias que todavía no han cumplido con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que tarde o temprano en algún fallo le va a llegar y ahí sí va a sentar una jurisprudencia importante. Antes de pasar a algunos otros temas que tienen que ver más, entre otras cosas, con las cortes de calle, etcétera, para venderlo de modo simple, ¿qué opinión te merece teniendo en cuenta que perteneces al riñón de Hacemos por Córdoba, a los cambios de gabinete de... Quiero un análisis político del oficialismo. Yo te puedo hablar de los que conozco, mucho en profundidad. En el caso de Julián López, se ha desempeñado muy bien dentro del Ministerio de Justicia, ha sido un funcionario ejemplar. Lo conozco hace mucho. Yo en mi primer mandato del año 2003 fue asesor mío el primer tiempo, en mi primer mandato. Y después fue intendente de Melo. Él era presidente del Consejo Deliberante de Melo ad honorem, y mientras era asesor mío, fallece el intendente, él vuelve, tuvo que asumir como intendente de manera interina y convocar elecciones. A partir de ahí lo eligen intendente, fuimos nosotros para la campaña, etcétera, y a partir de ahí empieza su carrera política mucho más fuerte, mucho más arraigada en el territorio. ¿Y la incorporación de López va a ser con política de Estado o en oxigenar el gabinete simplemente? Yo creo que por lo que planteó el gobernador y por lo que planteó Julián, es tratar de buscar una estrategia de lucha del delito vinculando no solamente la seguridad, sino también los territorios. Por eso, digamos, el ministerio se llama el Ministerio de Seguridad y Gobierno. Y Gobierno. Entonces, es tratar de buscar la coordinación, no solamente de la policía, etcétera, sino también de las autoridades políticas que gobiernan en el interior y generar un proceso de interacción de que no sea en un territorio que se procede de alguna manera totalmente diferente de la otra, y tratar de generar una coordinación entre la parte política y la parte de la justicia y la parte policial. Lo veo por ese lado. Después hay algunos cambios que son más operativos que otra cosa, porque, digamos, la parte de hábitat separada. Sí, la lectura política es que Facundo Torre, sabiendo lo que significa el Ministerio de Gobierno, pierde un poquito de poder, ¿no? Pero primero te quiero agradecer porque es difícil encontrar parte del oficialismo que venga a dar la cara en momentos que parece críticos, me parece, del gobierno provincial. Pero, ¿y qué hacemos con la lectura, por ejemplo, de Nora Vedano?
de Mosquera, por ejemplo? ¿Cumplieron una etapa, como dicen? ¿O estaba muy saturado ese, muy complejo? Yo lo que reconozco, Mosquera sobre todo, también Nora, o sea, todos los que le ha tocado formar parte de un gabinete en situación de pandemia, viniendo de una enorme crisis económica que dejó el gobierno anterior y que la profundizó, realmente han sido momentos muy difíciles para estar en todos los ejecutivos. Sobre todo, para mí, lo que siempre hablo, y no hablo solamente de Córdoba, me refiero a todos los distritos de toda la Argentina y de todo el mundo, a quienes le han tocado responsabilidades, altas responsabilidades en seguridad, en salud y en desarrollo social. Ahí ya voy a países latinoamericanos o a la República Argentina. Salud, seguridad y desarrollo social, con pobreza, con una pandemia, con una policía agotada, porque ellos separaban la policía en dos partes, 50% de su casa para que no se enfermen, el otro 50% trabajaba mucho, eso generó mucho estrés, muchos errores en determinados procedimientos, y quien le tocó, naturalmente, en salud pasaba exactamente lo mismo. Digamos, el estrés que todos tenemos postraumáticos después de la pandemia es enorme. Por eso, bueno, cuando tratemos el tema del otro proyecto, cuando yo hablo de decir, che, no cortemos más la calle, porque no hemos tenido comercio, no hemos tenido industria, no hemos tenido clase durante un año y pico, volvemos a la presencialidad y resulta que cortamos todo para que nada funcione. Pero volviendo al tema, quienes les ha tocado estar en esos lugares, los policías, los médicos, los recolectores de residuos, tuvieron un grado de estrés muy significativo. Quienes estaban a cargo de los comedores comunitarios, que tuvieron que cambiar, en vez de cocinar, tienen que llevar a la casa de las personas la comida. Ni hablar de quién está en las cabezas de esos ¿Y poderes. eso cree que sufrió un desgaste importante? No hay quien no lo pueda sufrir pasando por eso. Bueno, sos consciente como dirigente político que la oposición hace de esto su salsa. Fíjate vos, que yo te hablo, seguridad, educación, y seguridad, la salud política y de desarrollo Estado, social. Estamos hablando, el otro cambio que hubo fue Cardoso, ministro de Salud. O sea, fíjate vos el desgaste que tienen este tipo de figuras, porque claro, han atravesado una pandemia, hasta ellos mismos, sus propias familias. Gente que ha estado 24 por 24, 7 por 7, los 365 días del año. Es inevitable sufrir un desgaste, todos seguro, como sociedad, seguro. y sobre todo quienes son responsables de controlar retenes, de tener abiertos los hospitales. Con la incomodidad que eso era. Juan, el peronismo generalmente se caracterizó en sus orígenes, en su prosapia política, por ser movilizadores, sindicatos, etc. Sin embargo, vos como integrante de Hacemos por Córdoba, ¿fuiste criticado de alguna manera o porque no entendieron bien tu proyecto de modificar, digamos, los cortes absolutos de calle, porque eso se lo podían adjudicar más a la ultraderecha, como dicen sindicalistas, etcétera. Pero venía el peronismo y los sindicalistas generalmente son del peronismo. No, ¿Sufriste algunas críticas con respecto me preguntaron, al intento de esta ley, de este proyecto? Como vos decís, Cristian, me acuerdo que me decían, bueno, pero es derecha, ¿y qué vas a hacer con los ruralistas, por ejemplo? Y le digo, también. Tienen que ver con los cortes de calle, le aclaramos a la gente, ¿no? Todo corte de vía pública de transporte. Cuando me preguntaron este tema, le digo, no, también va para los ruralistas. O sea, si una protesta rural se da una ruta de la provincia de Córdoba y me la cortan, también va para esa protesta, porque está cortando una vía de circulación. Ponete en la banquina, si querés, da un panfleto informativo de cuál es tu reclamo, pero déjame circular las rutas. Bien, perfecto, pero la Constitución me dice media calzada, Juan. No existe en ningún lugar, Cristian, la media calzada. Qué bueno que la aclares. No existe porque legalmente. Existe un mito popular que dice, no, yo puedo cortar. Hubo un momento que hubo una corte grande que no se lograba llegar a un acuerdo. Entonces, en ese momento, las autoridades judiciales pactaron y, digamos, quien le tocó la máxima responsabilidad de eso dijo, bueno, sigue la protesta, pero hemos dejado la media calzada. Claro. Y a partir de eso, pero legalmente descomprimió. No lo dice la Constitución. No existe. Protestar, pero en la banquina. Exactamente. Y los compañeros trabajadores que me plantean algo, le digo, pero hermano, si yo lo que estoy cuidando es tu trabajo, el comerciante que trabaja, el comerciante que tiene comercio y da empleo, la cantidad de escuelas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el centro, que impiden la posibilidad de que los alumnos lleguen, que los docentes lleguen, o que cuando quieren salir hacen una olla popular y los padres tienen que caminar 40 cuadras para buscar a los chicos, los docentes, que a veces trabajan en dos colegios diferentes, se tienen que quedar en el colegio cuidando a los chicos porque los padres no pueden llegar a buscar. Un
caos. Entonces, es ordenar un poco lo que es nuestra vida, nuestra convivencia, nuestro respeto. Es tan constitucional el derecho a peticionar como el derecho a transitar, a comerciar, etc. O sea, hubo protesta del SUEM. Le digo, bueno, no me corté la 27 de abril y la Cañada. No te me vengas de General Paz o del Alto. Venite al Paseo Sobremonte, donde está 15 metros de la oficina de intendente. Protesta que te va a escuchar perfecto la protesta. ¿Y vos te crees que Daniel, teniendo en cuenta sus antecedentes de movilización, no creo? No digo que no se movilice, que movilice. Acordate lo que fue el intento de ley de servicios esenciales, donde se trató en la legislatura que durante el paro haya transporte, haya salud. Terminó a las piedradas. Esto es una cuestión, Cristian, cultural. Sí, porque digamos, tampoco esto va a solucionar lo que está pasando. Por una ley no vamos a cambiar la realidad, esto está claro. Es un disparador de la discusión. Yo he ido a otros lugares donde se protesta. Está bien lo que lo digas, es un disparador. Por supuesto, yo he ido a otros lugares en Estados Unidos, protestan frente a la Casa Rosada, pero como hay una plaza y tienen que circular, no se pueden quedar permanentes, circulan dando vueltas, hacen conocer sus propuestas, se les realizan las entrevistas pertinentes para que hagan conocer ante los medios de comunicación. Están ejerciendo su derecho a peticionar, pero no están impidiendo ningún otro derecho. Sí, me tocó como decía, una cuestión cultural. Claro. Juan, ¿seguía anotado en esta carrera para suceder a Martín Yarlora, que hoy aparece como el candidato no oficializado de Hacemos por Córdoba? Yo, Cristian y nuestro equipo de trabajo trabajamos fuertemente, no solamente en la capital, en la provincia, pero sobre todo en la capital de Córdoba. Como siempre Quiero aclarar, Juan, para la gente que por ahí hace mucho que fuiste uno de los primeros referentes, inclusive creo que te costó algunas discusiones con el sector en aquel entonces del azotismo, del peronismo que viene en Córdoba capital, cuando recién Martín Yarlora arrancaba. Fundamos nosotros. Claro. Es más, el primer acto fue en Capital, en la seccional tercera, con Marcos Vázquez, que actualmente es presidente del bloque de Hacemos por Córdoba en el Consejo Deliberante. Para mí sería un orgullo y una enorme responsabilidad, Cristian, poder continuar con la tarea que ha venido llevando adelante Martín. Esta es la verdad. Es cierto que también hay muchos compañeros que me lo piden, pero... Rodio, Siciliano, Pacerini. Tengo la mejor relación con todos. Me parece que cuanto más opciones Hacemos por Córdoba tenga sobre la mesa para poder ser competitivos de cara a las próximas elecciones, mejor, porque todo suma. El que vaya el mejor. En mi lugar, yo ocuparé el lugar que el espacio político de Hacemos por Córdoba determine o donde sea más útil. Y si tengo que encabezar, encabezaré. Si tengo que acompañar, acompañaré. Todos los compañeros que vos me dijiste no solamente son unos compañeros respetables, son buenos funcionarios, sino que son buena gente, son buenos tipos y tengo una muy buena relación con todos ellos. Esta no es una competencia descarnada, es un aporte donde todos sumamos y veremos, llegado el momento, qué perfil busca la gente para la ciudad, para continuar lo de Martín, qué identifica a algo que sea mejorado dentro de la municipalidad, donde la gente dice, bueno, la ciudad está mejor, nos sentimos mejor, los servicios funcionan mejor, ya no se cogobierna con el gremio, se han ahorrado, nosotros pagábamos 70% de presupuesto. Entre el 70, casi el 80% cuando nosotros llegamos. Hoy estamos pagando el 40% en salario. Cuando estuvo juez dejó 5.000 empleados en la municipalidad. Bueno, pero hoy aparece como candidato firme a gobernador. Cuando nosotros vayamos, te lo digo ya, cuando nosotros nos vayamos, llegamos con casi 13.000, nos vamos a ir con poco más de 9.000. Sí. No se ha tomado, cada jubilación no se ha tomado personal nuevo, solamente ha pasado planta, los 08 y los 09. En realidad, si generan vacantes, tienen la vía correcta para hacerlo, digo, pero no lo hacen. Todas las vacantes no las hemos cubierto. Nosotros vamos a entregar la municipalidad gastando menos de la mitad de su presupuesto en sueldos y con 1/3 de personal trabajando menos. Juan, se me acaba el tiempo. Cumpliendo una función mucho más eficiente que los 20 últimos años, ¿no? Se me acaba el tiempo, pero te propongo un simple ejercicio de imaginación, de futurología en política. En caso de ser intendente, te sentás en el Palacio, la primera medida que profundizás de Martín, si es que sos el continuador de esas políticas que decís, o que implementás. Es un ejercicio. Todas las políticas que me parecen pero más... una que te destaque a vos, digo. Hay dos que, si vos me decís, a nivel mundial están a la vanguardia. Lo que son las economías circulares. Esa la profundizás. Sí, continuar y profundizar lo que son las economías circulares, que me parece que es lo más importante y lo que a nivel mundial a nosotros nos generaría hasta la posibilidad de recursos que no tenemos para poder
profundizar ese tipo de política y la modernización del Estado, que es fundamental. O sea que seguirías profundizando esta continuidad que decías. Por supuesto, me parecen las dos Y caballos de batalla. el sello, la última, el sello de Juan Manuel Cid, algo te tiene que diferenciar, a ver, en alguna política. No, poder terminar, lo que hemos iniciado es un proceso que debería llevar no menos de 8 años. 4 años es poco. ¿Se ha hecho mucho? Sí, pero falta mucho por hacer. Si yo puedo culminar exitosamente lo que inició Martín y darle un redondeo a lo que fue el comienzo de la salida del infierno en la ciudad de Córdoba y que esté en sintonía con la provincia de Córdoba, me doy por paga.